Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeras. Nosotros somos el grupo número 2. Estamos conformados por Ismenia Romero, Meilin Alvarado, Cris Rodríguez, Valeria Velázquez, Nelly Sandoval y su servidora Rosa Salgado. El día de hoy les vamos a hablar sobre la maniobra de Heimlich. Vamos a conocer un poquito acerca de su historia, de su creador, cómo funciona la maniobra de Heimlich y algunos ejemplos de ellos también. Bien, vamos a comenzar hablando un poco de su historia. La maniobra de Heimlich es una maniobra sencilla, es una técnica sencilla de primeros auxilios y es muy fácil de hacer, ¿verdad? Que tanto es así de fácil que hasta no es necesario ser médico para poderla hacer, solo conocer cuál es la técnica. Fue inventada en 1974, fue inventada se le llamó maniobra de Heimlich en honor a su creador, el médico estadounidense Henry Heimlich. Pero ¿cómo fue que se creó? ¿Por qué la creó él? Bueno, para 1972 en Estados Unidos había cerca de 4.000 casos al año de muerte por atragantamiento y era la sexta causa de muerte, ¿verdad? Estas cifras alarmantes fueron las que al cirujano torácico, porque Henry Heimlich era un cirujano torácico, fue lo que le impulsó a él a buscar, a buscar una solución a este problema. Hasta ese momento, lo que la Cruz Roja estadounidense recomendaba a las personas para poder hacer en caso de estos accidentes era que al afectado se le dieran palmadas fuertes en la espalda y también se le introdujera un dedo en la garganta. Pero Heinrich opinaba que este método no era tan eficaz, pues al hacer esto, al darle palmadas fuertes en la espalda a la persona, lo que esto hacía era que el objeto o el pedazo de comida se le fuera más para abajo y esto dificultaba mucho la expulsión. Entonces, ¿qué era lo que Heinrich pensaba? ¿Cuál era su opinión? Lo que él decía era que ya que los pulmones todavía tenían aire, lo que él decía era que si había una compresión fuerte y bien hecha, este aire podía expulsarse para afuera. Entonces el objeto también sería expulsado para afuera. Entonces fue así que empezó haciendo él su estudio, ¿verdad? Y su investigación acerca de cómo llegar a hacer esta técnica. Bueno, en 1972 él empezó haciendo esta investigación y fue 2 años, duró 2 años haciendo este experimento, lo hizo con perros, hasta cuando él ya pues decidió ya ponerla en práctica con personas. Y pues leí por ahí un artículo que como a los 15 días o al mes de que él sacara esta técnica y la diera a conocer, ya se había salvado una persona, ¿verdad? Porque como les dije, como es una técnica sencilla, entonces cualquier persona que tenga los conocimientos adecuados lo puede hacer. Esto se puede hacer donde, en cualquier lado, porque estos accidentes suelen suceder más que todo en restaurantes, a veces hasta estuve leyendo también ahí que en lugares públicos como en moles. Entonces, es muy importante. También es importante saber cuáles son los signos, ¿verdad? O qué es el atragantamiento, más que todo. El atragantamiento ocurre cuando un alimento u otro objeto extraño se atora en la vía respiratoria, ¿verdad? Y esto llega a producir asfixia. Esto es cuando el oxígeno no puede llegar a los pulmones o al cerebro. Y esto, si esto ocurre durante más de 4 minutos, puede producir un daño cerebral o la muerte. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros identifiquemos esos signos y podamos darle los primeros auxilios a personas que están pasando por esta situación y así le podemos salvar la vida, ¿verdad? Luego de esto también viene lo que es una obstrucción de las vías respiratorias y se divide en incompleta e incompleta, ¿verdad? La completa es cuando el atragantamiento persiste y no se soluciona, entonces la persona tiende a ponerse como decimos así, cambia de color, se puede poner hasta azul, ¿verdad? Y está la incompleta que pues se muestra un signo en que consiste
El primer signo que es llevarse las manos al cuello, ¿verdad? Si ustedes han visto, no sé, también hasta se ven en otras partes, que cuando la persona se empieza a sentir que se está ahogando, lo primero que hace es llevarse las manos al cuello y entonces empieza a hacer ruidos también. Entonces, este tipo de signos es muy importante que nosotros los podamos identificar para poderle dar a la persona los primeros auxilios y poderle salvar la vida. Bueno, ¿en qué consiste la maniobra de Heimlich? Consiste en una serie de compresiones abdominales bajo el diafragma. Esto se recomienda como les dije yo antes, esto siempre es recomendable para la persona que está sufriendo de este tipo de accidente, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ver muy bien lo que son, identificar los signos, ¿verdad? También se utiliza, dice, solo para una persona que tenga este bloqueo aquí en el respiratorio, ¿verdad? Que no solo pasa cuando a usted sea un pedazo de carne, también hay niños, ¿verdad?, que introducen otros objetos, entonces hay que tener cuidado y más adelante vamos a ver cómo, porque no todas las personas podemos hacer la misma técnica, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a ver los ejemplos, por ejemplo, cuando niños, ¿verdad?, pasan este tipo de situaciones que casi siempre se ve en los hogares, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que tengamos en cuenta. Bien, continuando con la maniobra de Heimlich, ahora tenemos los pasos a seguir para realizar la maniobra. En primera parte, deberás colocarte de pie detrás de la persona que esté atragantada y seguidamente deberás inclinar a la víctima hacia adelante. Una vez inclinada la víctima, deberás rodearla por la espalda con ambos brazos. Seguidamente, debes formar un puño con una mano cerrada, mientras que la otra mano estará recubriendo la primera mano en forma de puño en la parte superior del abdomen. Luego, deberás comprimir el abdomen fuertemente hacia arriba con ambas manos. Si después de haber realizado la maniobra, la obstrucción de la garganta no ha sido liberada, repite la maniobra de Heimlich hasta 5 veces. Continuando, es importante considerar algunas advertencias durante y después de realizar la maniobra de Heimlich. En primera, es importante saber que si la persona es capaz de toser por sí misma, entonces esta persona solo presenta una obstrucción parcial, por lo que no debemos tratar de darle golpecitos en la espalda a esta persona. ¿Por qué razón? Si nosotros golpeamos a la persona en la espalda, estaríamos produciendo un bloqueo total del objeto al enclavarlo profundamente, producto de los golpecitos que estaríamos dando en la espalda. Otra advertencia a considerar es que si bien la maniobra es muy efectiva, esta también puede causar lesiones a la víctima. Por lo que en razón de esto, es muy importante trasladar a la víctima una vez que ésta se estabiliza para descartar cualquier daño en el paciente. En caso de que la víctima se encuentre inconsciente, se debe pedir ayuda a los números de emergencia inmediatamente. Estos nos darán la pauta de los pasos a seguir. Seguidamente encontramos la maniobra de Heimlich en lactantes, para lo cual tenemos dos situaciones, un lactante consciente y un lactante inconsciente. En el caso del lactante que esté consciente, debes colocar a la víctima en tu antebrazo derecho, boca abajo. Deberás dar 5 golpecitos en la espalda con la otra mano entre los omóplatos. En el caso del lactante inconsciente, si no es expulsado el objeto, coloque al lactante en la situación del lactante inconsciente. Si no es expulsado el objeto, coloque al lactante en su antebrazo, boca arriba, sujetándolo del cuello. En este caso, deberás aplicar 5 compresiones torácicas. También deberás realizar 30 compresiones torácicas seguidas hasta la respiración del lactante o la llegada del personal necesario.
Finalmente, les presentamos algunos ejemplos de cómo se debe realizar la maniobra de Heimlich en personas adultas, niños, personas obesas y personas embarazadas. Ante un atragantamiento tenemos dos opciones. Vamos a observar a la víctima para saber si tiene la vía aérea obstruida completamente o parcialmente. En caso de que ésta esté parcialmente obstruida, el cuerpo extraño deja o permite que el aire salga y la víctima empezará a toser. Existen dos tipos de atragantamientos. El atragantamiento parcial, en donde solo se debe estimular el mecanismo de la tos. El atragantamiento total, en donde procedemos a realizar la maniobra de Heimlich. En donde se debe colocar detrás del niño, poner la mano derecha en puño, la mano izquierda por delante y hacer un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba. A diferencia que un adulto, al realizar la maniobra de Heimlich, se debe elevar al niño o la persona que lo realiza se debe colocar a la misma estatura. Ya. Lo primero que se debe de hacer en caso de ahogamiento es motivar a la víctima a que tuesa para que pueda expulsar el cuerpo. En caso de que eso no funcione, lo primero que se debe de hacer es colocar la mano en el tórax, inclinar a la víctima y golpear 5 veces escapularmente. En caso de que eso no funcione, se procede a hacer la maniobra de Heimlich, que consiste en colocar el puño cerrado con el pulgar hacia arriba en el ombligo y la otra mano encima. Lo importante de este movimiento
es que sea recto y hacia arriba. Eso se procede a hacer 5 veces.